He estado con Julián durante 6 años, pero nunca una vez mencionó casarse conmigo. Hasta ese día, cuando el teléfono de Julián sonó mientras se afeitaba y me pidió que lo contestara por él. Era un número sin ningún nombre. Cuando lo contesté, la voz de una chica con un sollozo llegó. Julián, te extraño tanto en este momento. Enciende el altavoz con una expresión fría. La voz angustiada de la mujer en el teléfono parecía poseer a Julián y hacerlo volverse loco. La mujer en el teléfono era su primer amor y también la prometida de su hermano mayor. Julián no dio ninguna explicación. Agarró las llaves del coche y salió de la casa. Más tarde, empaqué mis cosas y me fui sin despedirme. Pero nunca me esperaba que Julián me buscaría como un loco. Cuando cayó la noche y se encendieron las luces de la ciudad, empujé suavemente a Julián, que me estaba besando el cuello, y me quejé descontenta. Tu barba me pica. Duele tanto. Esta vez, Julián había estado de viaje de negocios durante 15 días y realmente estaba tensado. Durante los 3 días que descansó en casa, casi no podía salir de la cama. Mi cuerpo realmente no podía aguantarlo más. ¿Solo duele? Julián sonrió y me pellizcó la mejilla. Entonces, ¿puedes ayudarme a afeitarme, por favor? Asentí con un gruñido. Cuando estaba a mitad de camino de afeitarle la barba, el teléfono de Julián sonó. Dijo que probablemente era uno de sus amigos de la infancia llamando para invitarlo a tomar una copa. Y me pidió que lo contestara por él. Limpié las manos y salí a contestar el teléfono. La pantalla mostraba un número sin ningún nombre. Hice clic para contestar. Julián, te extraño tanto en este momento. La voz de la mujer estaba llena de sollozos. Solo con escuchar la voz, se podía decir que la persona que hablaba parecía lastimada y ofendida. Al escuchar esa voz con la que no estaba desfamiliarizada, mi corazón dio un brinco y casi solté el teléfono que tenía en la mano. Con expresión impasible, encendí el altavoz del teléfono. Y lo llevé al lado de Julián. Los sollozos e intentos de hablar intermitentes de la mujer llegaron a través del teléfono. La mano de Julián que estaba afeitándose se detuvo por un momento. Hice clic para colgar la llamada. Mientras lo veía abrir el grifo y lavarse la cara con agua fría, no pude evitar preguntar, ¿vas a buscarla? Julián no me respondió. Ni siquiera se tomó el tiempo de secarse la cara. Me arrebató el teléfono de la mano, agarró las llaves del coche y salió corriendo de la puerta. Quedé parada allí perpleja. Solo más tarde me di cuenta de que levanté la mano para tocar mi hombro derecho, que me dolía. Un momento atrás. Cuando Julián tomó el teléfono, me empujó accidentalmente y mi hombro se golpeó con el marco de la puerta. Sabía quién estaba llamando a Julián. Era Dafne, una mujer que casi se convirtió en su cuñada. Dafne y Julián solían salir juntos en el instituto. Más tarde, por alguna razón desconocida, Dafne se fue al extranjero. Cuando volvió, ya era la novia del hermano mayor de Julián. Sin embargo, antes de que Dafne pudiera casarse con el hermano mayor de Julián, este murió en un accidente aéreo. De hecho, siempre he sabido que Julián nunca ha podido olvidar a Dafne en su corazón. Cada vez que volvía de un viaje de negocios, traía 2 regalos. En cada festival, también le enviaba saludos a Dafne. También sabía que el perrito que Dafne tenía se llamaba Coco, que era un regalo de cumpleaños que Julián le dio. Solo no sabía cuántas veces se habían encontrado detrás de mi espalda y lo que habían hecho. Alrededor de las 10 de la noche, mi teléfono vibró un par de veces. Mi mejor amiga mía me envió una serie de mensajes. Mierda, ¿está tu Julián siendo infiel contigo? De hecho, abrazó a una mujer en el bar. Espera. La mujer que abrazó Julián es Dafne. Ese cabrón. Luego hubo unas fotos. El bar estaba mal iluminado, así que las fotos naturalmente no eran muy claras. Pero aún podía reconocer los rostros de Julián y Dafne en las fotos. Julián estaba abrazando a Dafne, y Dafne parecía estar borracha, mirándolo con ojos brumosos y encantadores. Mía, ¿qué pasa entre estos dos? ¿Quieres venir y pillarlos en flagrante, cariño? Le respondí, olvídalo. Estoy demasiado cansada para ir. Tomé una botella de vino y me senté en el balcón afuera. Más tarde, cuando estaba mirando mis publicaciones en WeChat, vi un estado actualizado de Dafne. Eres el único en el mundo que me trata mejor. La imagen adjunta era una vista de espalda muy borrosa. Pero habiendo estado juntos durante 6 años, aunque estaba borrosa, ¿cómo no podía reconocer la espalda de Julián? Recordé el año en que falleció el hermano mayor de Julián. En ese momento, era el 2.º año de mi relación con Julián. Después del funeral,
Julián invitó a algunos de sus amigos de la infancia a cenar como agradecimiento por su ayuda en el funeral de su hermano mayor. Daphne y yo también estábamos allí. Fue en ese momento cuando Daphne se animó a agregarme en WeChat. Más tarde, la conocí algunas veces. Pero no tuvimos una amistad profunda. Y cada vez que conocí a Daphne, Julián también estaba allí. Esperé en la sala de estar toda la noche, pero Julián no volvió. Mientras veía el cielo se iluminar gradualmente con la primera luz del alba, solté un profundo suspiro, me levanté para lavarme la cara y cambiarme de ropa. Y luego saqué la maleta y empecé a empacar mis cosas. Julián y yo nos hicimos novios en el tercer año de la universidad. Fui yo quien lo persiguió. En ese momento, había muchas chicas que lo estaban persiguiendo, pero Julián me eligió a mí. Más tarde, le pregunté por qué, y dijo que era porque era diferente de las otras chicas. Le pregunté en qué era diferente, pero solo sonrió y no dijo nada. Más tarde, nos graduamos y Julián se unió a la empresa de su familia. En ese momento, debido a la muerte de su hermano mayor, y el padre de Julián era un hombre que no se preocupaba por los asuntos del negocio y solo sabía sumergirse en la compañía de las mujeres. Julián tuvo un tiempo muy difícil en la empresa. Me quedé a su lado en las buenas y en las malas. El primer pedido que Julián consiguió después de tomar el control de la empresa fue asegurado por mí. Bebí tanto que casi tuve un sangrado gástrico. Más tarde, me convertí en la mano derecha de Julián. Pero entonces empezaron a circular más y más rumores en la empresa. Algunas personas empezaron a circular rumores en secreto, diciendo que Julián no tenía habilidades y que conseguía sus proyectos a través de mis medios indebidos. Al principio, no le dimos importancia. Pero a medida que estos rumores se extendían cada vez más, Julián cada vez más dudó en hablar conmigo. Sabía en mi corazón que era el momento de dejar la empresa. Más tarde, abrí mi propio pequeño estudio. No sé si era por culpa o algún otro sentimiento. Pero cuando abrí el estudio, Julián pagó la mitad del dinero para ello. Pero no tomé su dinero por nada. Le transferí una parte de las ganancias del estudio cada trimestre según la proporción acordada. Me mudé del apartamento de Julián. Durante 3 días enteros, no me contactó ni una vez. Hasta el viernes, cuando fui a reunirme con un cliente. Por casualidad me encontré con Daphne y Julián en la entrada del club. Fruncí el ceño. Estaba a punto de ignorarlos a los dos, pero Julián me llamó. Isabella. ¿Qué pasa? Me giré y justo vi a Daphne, casi posesivamente, agarrar fuertemente el brazo de Julián. Dijo en voz baja, un poco nerviosa, entremos rápido, Julián. Luego me miró con recelo y dijo, la señorita Isabella seguramente tiene algo que hacer. No la molestemos. Asentí y la miré con una media sonrisa. Sí, todavía tengo que reunirme con un cliente más tarde. No estoy tan descansada como ustedes dos. Daphne mordió ligeramente su labio y su rostro se veía un poco malhumorado. Después de decir esto, ya no los miré más y entré en el club con pasos elegantes. Sin embargo, el cliente con el que estaba supuesto a reunirme esta noche no pudo venir. Por un asunto familiar repentino. Esperé en la habitación privada casi media hora antes de que el otro partido me llamara disculpándose para explicar. Había estado tratando de convencer a este cliente durante más de 15 días y el otro partido finalmente accedió a reunirse y hablar. Dado que el otro partido me dejó plantada esta noche, muy probablemente esta cooperación ya había encontrado a otro socio y me había rechazado. Solté un suave suspiro, tomé el vino de la mesa y me lo bebí de un trago, luego me levanté y me fui. Pero después de salir de la habitación privada, volví a encontrarme con Daphne en el baño. Ella estaba aplicándose labial frente al espejo. Cuando me vio, una expresión de nerviosismo y vergüenza relumbró involuntariamente en su rostro. Señorita Isabella, he oído que abriste tu propio estudio. Eres realmente asombrosa. Daphne terminó de aplicarse el labial, apretó sus labios rojos y sonrió. A diferencia mía, no puedo hacer nada bien. Daphne. Justo cuando Daphne terminó de hablar, Julián vino a buscarla. Parado fuera del baño de damas, nos miró a las dos con una expresión complicada. Pero cuando miró a Daphne, su expresión se ablandó involuntariamente. La ternura en el rostro de Julián me hizo sentir un poco desorientada. Según lo que puedo recordar, nunca me había mostrado una expresión tan tierno. Incluso en la cama, era frío y dominante. Después de que la pasión se calmó, podría haber un momento o dos de ternura y coqueteo. Pero la ternura, nunca me la había mostrado. Julián. Daphne salió y natural y afectuosamente enlazó su brazo con el de Julián.
Acababa de decir que para una mujer tan capaz y fuerte como la señorita Isabella, me pregunto qué tipo de novio encontrará en el futuro. Entendí la implicación de sus palabras. Estaba tratando deliberadamente de disgustarme. Dije, la señorita Daphne realmente se mete demasiado. Sin embargo, incluso si tuviera que encontrar un novio en el futuro, definitivamente encontraría a un hombre soltero. No seré como alguien que le gusta robar los novios de otras personas. Además, un hombre que puede ser robado por otra mujer no puede ser un buen partido. Isabella. Mis palabras molestaron a Julián y su rostro se oscureció un poco. Le hice un gesto con los ojos, los ignoré a los dos y me giré para irme. Pero no me esperaba que apenas volviera a mi apartamento alquilado, dentro de 10 minutos, Julián viniera a buscarme. Sabía que vivía aquí, y no me extrañó. No lo dejé entrar. Me paré adentro de la puerta, y él se quedó fuera. ¿Qué haces aquí? ¿Estás enojada? Julián frunció las cejas y me miró. Isabella, siempre pensé que eras una compañera de cama calificada. No me esperaba que fueras tan fácil de enfadar. ¿Compañera de cama? Una expresión de asombro en mi rostro, seguida de enojo. Había estado con él durante 6 años, y al final, solo recibí estas 2 palabras de vuelta. Julián extendió la mano para tocar mi cara. Sin pensarlo 2 veces, le abatí la mano con un golpe y luego le di una fuerte cachetada. Salí de aquí. Usé mucha fuerza, y varios surcos rojos aparecieron inmediatamente en el rostro de Julián. Pero en lugar de estar enojado, él rió. ¿Estás tan enojada? No has sufrido ningún daño al estar conmigo durante todos estos años, ¿verdad? ¿No crees que yo contribuí al depósito de 7 cifras en tu tarjeta bancaria? Isabella, es solo un juego entre adultos consentientes. No te tomaste en serio esto en serio, ¿verdad? Un juego. Cerré los ojos, y el enojo en mi corazón se convirtió gradualmente en náusea. Mira, Isabella. Este es el hombre que has amado durante 6 años. Al final, eres solo una compañera de cama dispensable en su corazón. Qué tristeza y qué falta de merecimiento. Pero no importa. Es mejor verlo con claridad antes. Sí, es solo un juego. Lo miré fríamente. Entonces, ¿puede el gerente general Julián marcharse ahora? ¿Por qué debería irme? Julián estaba a punto de acercarse más. Justo cuando estaba a punto de hablar, de reojo de repente vi que la puerta del ascensor se abrió y una figura salió. Era Daphne. Isabella. No me esperaba que esta loca Daphne de repente viniera corriendo y me diera una bofetada, y luego gritara histéricamente, «Tienes sinvergüenza». Isabella, Julián es mi novio ahora. Le devolví una bofetada con la mano contraria. Aún sintiendo rabia, le di un puntapié en el estómago a Julián. «Ustedes 2 locos, salgan de aquí». Me giré para cerrar la puerta, pero Daphne no me dejó. Me miró con los ojos enrojecidos por la rabia. «Julián nunca te ha amado realmente, Isabella. ¿Qué crees que eres? Tú sabes muy bien cómo obtuviste ese proyecto de la empresa de Nathaniel aquel año». Miraba hacia arriba a Julián. Los recuerdos de aquel año atravesaron por mi mente. La esquina de mi boca se retorció, y lo miré con sarcasmo. «Entonces, ¿siempre has pensado que dormí con Nathaniel aquel entonces? Ese Nathaniel realmente me había dado implicaciones de ese tipo. Así que cuando me invitó al hotel a firmar el contrato ese día, llamé con anticipación a la esposa de Nathaniel. Todos en el círculo sabían que Nathaniel era notoriamente temeroso de su esposa. Así que aunque estaba renuente ese día, Nathaniel todavía firmó el contrato. La cara de Julián de repente se veía un poco rara. El sarcasmo en mi rostro se intensificó. «¿Desde qué piensas que ya no soy limpia? ¿Por qué me has mantenido a tu lado durante todos estos años?» «Ah, entiendo». Reí 2 veces, pero mis manos colgando a los lados se cerraron fuertemente. Probablemente en aquel momento, aún no habías establecido firmemente tu posición en la empresa y todavía necesitabas mi ayuda en muchas cosas, ¿verdad? Dirigí mi mirada a Daphne. Entonces, ahora que has asegurado esa posición, crees que tu primer amor es mejor, ¿verdad? Les di el dedo medio a los 2. Los 2 realmente son un par perfecto. ¿Qué te hace pensar que eres tan superior? Daphne me miró con un aire de desprecio. Eres solo una puta que ha sido jugada. ¿Realmente crees que Julián se casará contigo? Julián solo estaba allí, viendo cómo Daphne me insultaba, sin la menor intención de detenerla. Somos todas mujeres, señorita Daphne. ¿Tu madre no te enseñó a respetar a los demás desde pequeña? Agarré el cabello flojo de Daphne y la empujé fuerte, haciéndola caer al suelo. ¿Qué estás haciendo? Julián también me empujó, y mi espalda golpeó fuertemente la pared, causándome un dolor sordo. ¿Qué están ustedes haciendo?
Dos policías de la comisaría subieron por las escaleras y dijeron irritados: alguien llamó a la policía diciendo que están molestando a los vecinos de noche. Todos ustedes vayan a la comisaría. Ya estaba de mal humor porque no pude reunirme con el cliente y no cerrar el trato esta noche. ¿Quién hubiera pensado que cuando llegué a casa, me encontré con estos dos locos, Julián y Dafne? Tenía tanta rabia reprimida que no sabía dónde liberarla. De todos modos, había cámaras de vigilancia en el pasillo. Los policías revisaron los vídeos de vigilancia y entendieron todo claramente. Pero aún así nos dieron una reprimenda a los tres, diciendo que debíamos manejar adecuadamente nuestros asuntos personales y no molestar a los vecinos de noche. Cuando salimos de la comisaría, no sé lo que Julián le dijo a Dafne. Dafne me dio una mirada fría y se subió a la carroza con reluciente concesión. Julián se acercó a mí. Me miró con una expresión complicada. ¿Realmente no dormiste con Nathaniel en aquel entonces? Dije que no, pero, ¿no me crees? Viendo a Dafne en el coche estirando el cuello para mirar hacia aquí, me acerqué deliberadamente a Julián y le tocó suavemente el pecho con el dedo. Dijiste en mi puerta hace un momento que estos 6 años entre nosotros fueron solo un juego. Julián, entonces te deseo que tú y tu excuñada estén enamorados para siempre y estén unidos el resto de vuestras vidas. Después de decir esto, lo empujé fuerte y me giré para subir a un taxi. Y cuando Julián volvió a subir al coche, tenía una expresión profunda e indescriptible en su rostro. Cuando arrancó el coche, de repente le preguntó a Dafne: ¿realmente viste a Isabella ir a un hotel a abrir una habitación con Nathaniel en aquel entonces? Me di 2 días de descanso y dormí profundamente en casa. Después de despertar, cociné algunos fideos instantáneos y me los comí mientras veía programas de variedades. Pero este raro momento de relajación no duró mucho antes de ser interrumpido por una llamada de mi madre. Isabella, ¿tienes tiempo para venir a comer mañana? Mamá tiene buenas noticias para decirte. No le pregunté qué eran las buenas noticias. Solo gruñí y dije que sí. Pero no me esperaba que cuando volví al día siguiente, Ethan también estaba en casa. Ethan es el hijo de mi madre de su segundo matrimonio. Sin embargo, poco después de nacer el niño, mi padrastro nos abandonó y tuvo un extraño. Cuando era pequeña, debido a que era una chica, mis abuelos no me querían. Incluso abiertamente buscaron una amante para mi padre. Mi madre estaba tan enojada que se divorció. Pero inesperadamente, el hombre de su segundo matrimonio era aún menos confiable que mi padre. A lo largo de los años, ella me ha criado a mí y a Ethan por su cuenta. Sé lo difícil que ha sido para ella. En la mesa del comedor, mi madre seguía poniendo comida en mi plato, mientras que Ethan solo se inclinó sobre su comida sin decir una palabra. Mi madre me peló una langostina estofada y de repente dijo: Isabella, tu hermano menor se casa a finales de año. Mi mano que estaba cogiendo comida se detuvo. Ya sospechaba vagamente lo que iba a decir a continuación. Pero la familia de la chica dijo que necesitamos comprar una casa. Mi madre puso la langostina pelada en mi tazón. Tu hermano y yo ya hemos elegido una casa. No es cara, solo 3 millones de yuanes. Si te parece bien, compradla. Dije. Mi madre inmediatamente sonrió: mamá sabía que eras una buena hija. Tu hermano menor tiene 100.000 yuanes en su mano. Tú, como su hermana mayor, puedes pagar el resto por él. Respiré hondo y dejé caer los tenedores. No tengo el dinero. Mi madre inmediatamente dijo: si no lo tienes, puedes pedírselo a Julián. Él dirige una empresa tan grande. 3 millones de yuanes no son nada para él. Me he separado de él, y ya tiene una nueva novia ahora. Hice una pausa y luego miré a Ethan, que se había mantenido con la cabeza gacha todo el tiempo. Una persona debe hacer las cosas de acuerdo con sus propias habilidades. Ya tienes 25 años. No puedes depender de los demás toda tu vida. Ethan se dio de baja del instituto antes de graduarse. Después de holgar un rato, le encontré un aprendizaje como mecánico. Pero Ethan pensó que el salario era demasiado bajo y se marchó pronto. En los últimos años, le he encontrado 5 o 6 trabajos uno detrás del otro, pero nunca logró quedarse en ninguno de ellos por mucho tiempo. Cada vez, se marchaba después de 4 o 5 meses y luego volvía a holgar. No necesito que me des lecciones. Ethan dio un golpe con los tenedores en la mesa. Se levantó y salió de la puerta, cerrándola con un portazo detrás de él. Ethan. Mi madre se levantó y estaba a punto de perseguirlo. Después de dar 2 pasos, se volvió y me miró con reproche. Isabella, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes lo difícil que ha sido para mí criar a ustedes 2 hermanos desde pequeños? ¿Por qué no puedes ser más comprensiva conmigo? ¿No soy lo suficientemente comprensiva? Respiré suavemente.
Pero, ¿alguna vez has considerado mis sentimientos? Estás pidiendo 3 millones de yuanes por una casa de esa manera. Mamá, tu hija no tiene esa capacidad. No soy una máquina de cajero automático. Incluso si tuviera el dinero, no se lo daría. Saqué una tarjeta bancaria de mi bolso y la puse en la mesa. Hay 200.000 yuanes en esta tarjeta. Como hermana mayor, esto es todo lo que puedo hacer por la casa de mi hermano menor. Déjale que averigüe el resto por su cuenta. Cuando salí de esa casa, estaba lloviendo suavemente afuera, y ni siquiera me di cuenta de cuándo comenzó. Caminé en la acera mojada con un paraguas. Lo que vino a mi mente fue cuando tenía 10 años. Aunque mi madre siempre ha favoritado un poco a Ethan desde que éramos niños, nunca me ha tratado mal. Ese año, debido a que realmente no teníamos el dinero para pagar las matrículas de Ethan y mía, mi madre se fue a vender sangre en secreto. Fue nuestro vecino en aquel entonces quien me contó en secreto eso. Así que a lo largo de los años, sin importar cuánto mi madre a Ethan o cuántas maneras encontraba de tomarme dinero para Ethan, nunca he dicho una palabra de objeción. Pero ahora, de repente me siento cansada. No quiero ser una sostenedora de hermano toda mi vida. También quiero vivir la pequeña vida que me gusta. Después de perder 3 pedidos consecutivos, finalmente me di cuenta de que alguien estaba jugando trampas detrás de mi espalda. Pedí ayuda a un amigo y pronto descubrí que era Daphne la que estaba detrás de todo esto. No sé qué condiciones les ofreció a esas personas. Pero al final, todos aquellos clientes eligieron cooperar con el grupo Julián. Así que llamé a un colega con el que tenía una buena relación cuando trabajé en el grupo Julián antes. Solo entonces supe que Julián, por alguna razón desconocida recientemente, había quitado el poder real a varios ejecutivos senior. Luego promovió a un grupo de personas por su cuenta. Aunque había algunas personas capaces entre aquellos que Julián promovió, todos eran demasiado jóvenes después de todo. Sin suficiente experiencia y antigüedad, les resultaba difícil mantener a sus subordinados bajo control. Mi colega también me dijo que Julián había reemplazado a su secretario anterior por Daphne. Realmente no podía entender lo que estos dos estaban planeando. ¿Querían forzarme a suplicar clemencia con esos medios? Realmente son una pareja loca. Inmediatamente encontré a alguien para echar un cable y vendí mi estudio. Con los ahorros que había acumulado a lo largo de los años, no tendría que preocuparme por la comida y el vestido el resto de mi vida. Justo cuando estaba pensando en dónde pasar mi jubilación, Julián me llamó. ¿Vendiste el estudio? Isabella, solo quería que admitieras la derrota. ¿Y te di la vuelta y vendiste el estudio? En el teléfono, Julián rugió con voz ronca. Aparté un poco el teléfono y fruncí el ceño. ¿En qué demonios te importa que yo haya vendido mi estudio? En aquel momento, la oficina del presidente del grupo Julián era como un campo de minas. Quienquiera que entrara tendría mala suerte, e incluso Daphne había sido echada. Hasta que llegó Daniel, amigo de infancia de Julián. El ambiente en la oficina era frío y lleno de humo. Cuando Daniel entró, Julián estaba parado frente a la ventana francesa fumando un cigarrillo. Realmente no esperaba que Isabella vendiera el estudio tan directamente. Esa era la carrera que ella había creado con sus propias manos. Julián took several puffs of the cigarette and finally threw the cigarette butt into the ashtray viciously. Hubo un surgimiento de enojo en su pecho que no podía liberar, y se sintió sofocado. ¿Por qué estás tan enojado de que ella haya vendido su propio estudio? Daniel lo miró casualmente. Al ver que Julián no decía nada, Daniel frunció el ceño. Julián, Isabella ha estado contigo durante 6 años después de todo. ¿Qué demonios quieres decir? ¿Realmente te estás separando de ella? De hecho, no solo era Daniel. Varios de los amigos cercanos de infancia de Julián no les gustaba mucho Daphne. La razón era simple. En aquel entonces, Daphne se había ido al extranjero sin decir una palabra y luego se había metido con el hermano mayor de Julián de repente. Si el hermano mayor de Julián no hubiera tenido un accidente, los dos se habrían casado ya. En los últimos años, Daphne había sabido muy bien que Julián tenía una novia, pero aún así seguía molestando a Julián. Daniel los había pillado personalmente en posturas íntimas, pareciendo amantes, no menos de 10 veces. ¿Quién se cree que es? Julián dio un puño en el escritorio irritado. Daniel, hazme un favor. Compra de vuelta el estudio de Isabella en tu nombre. Pagaré cualquier precio. Daniel esbozó una sonrisa burlona. ¿Cuál es el sentido de comprarlo de vuelta? ¿No sabes la personalidad de Isabella? ¿Desde qué ha decidido? Temo que ya no tendrá más involucramiento contigo. ¿La conoces tan bien? Julián de repente entrecerró los ojos. Está bien, voy a comprarlo por ti.
Daniel levantó las manos en un gesto de rendición y salió de la oficina murmullando. Julián encendió otro cigarrillo. El rostro radiante de Isabella por su mente, y la depresión en su pecho se intensificó aún más. Mi madre me llamó varias veces, pero no contesté. Más tarde, no sé cómo se enteró de dónde estaba y simplemente vino directamente a mi lugar. Mi madre me miró furiosa con los ojos rojos. Ya no compraremos una casa tan cara para tu hermano. Son 1,8 millones de yuanes. ¿Puedes dar solo 1,8 millones de yuanes? Isabella, si no hay casa, tu hermano no podrá casarse. Al final, mi madre se aferró obstinadamente con la barbilla. Si no me das el dinero hoy, no me iré. Iré a la calle abajo de la comunidad y gritaré que eres ingrata y despiadada. La miré indiferentemente y tomé un sorbo del agua tibia de la mesa. Mi madre se sintió un poco culpable bajo mi mirada. Apretó los labios y suavizó el tono. Isabella, realmente no tengo otra opción. Tu hermano tiene que casarse después de todo. Dije, tengo la obligación de mantenerte, pero no seré una sostenedora de hermano sin fin. Fui al dormitorio y saqué otra tarjeta bancaria para ella. Esta tarjeta fue abierta con tus datos de identificación. He ahorrado algo de dinero en ella a lo largo de los años. Siempre y cuando no juegues a las apuestas ni cometas delitos, el dinero en la tarjeta es suficiente para que puedas vivir el resto de tu vida. Mi madre tomó felizmente la tarjeta bancaria. Pero antes de irse, me miró de nuevo con recelo. Isabella, tú, voy a dejar de aquí. ¿Dónde? ¿A dónde vas? La miré. Aún no lo sé, pero probablemente no volveré. Elegí al azar una ciudad en el sur. Dado que no había un vuelo directo, tomé un tren de alta velocidad, me transferí varias veces en el camino, alternando entre trenes de alta velocidad y trenes normales. Como no estaba apurada, disfruté lentamente del paisaje a lo largo del camino y me sentí más relajada que nunca, tanto física como mentalmente. La industria turística de esta pequeña ciudad del sur aún estaba en desarrollo, así que no había muchos turistas. Contraté un guía turístico. Después de jugar durante unos días, alquilar una pequeña casa en el pueblo y planeé quedarme aquí por un tiempo. El pueblo era antiguo, no había muchas personas, y el ritmo de vida era lento. La casa que alquilar estaba al lado de un gran mar de flores. Cuando abría la ventana, podía ver el vasto y brillante lago. Sentarme junto a la ventana y ver el atardecer todos los días se convirtió en lo que más me gustaba hacer. Hasta que aproximadamente medio mes después, recibí un vídeo. El vídeo me lo envió mi mejor amiga Mía. El fondo del vídeo era en la casa ancestral de Julián. Los padres de Julián se divorciaron cuando él era muy joven. Su padre se sumergió en el vino y las mujeres y llevó una vida disipada. Julián y su hermano mayor fueron criados y educados por la señora anciana de la familia Julián desde que eran niños. Hoy era el cumpleaños número 80 de la señora anciana de la familia Julián. Por alguna razón, Daphne apareció sin ser invitada e incluso fue como novia de Julián. El tutor de Julián estaba tan enojado que le dio una bofetada en el acto. La educación familiar de la familia Julián era muy estricta, y el tutor de Julián no podía tolerar ninguna impropiedad. Daphne había estado comprometida con el hermano mayor de Julián en aquel entonces. Ahora se había convertido en la novia de Julián, y el tutor de Julián naturalmente no estaba de acuerdo. En el vídeo, después de que Daphne fuera azotada por el tutor de Julián también la reprendió furiosamente, sin darle ningún respeto a Daphne delante de tantos invitados. Al final del vídeo, incluso escuché al tutor de Julián preguntarle a Julián por qué Isabella no había venido. Mía me envió algunos mensajes más, básicamente diciendo que Daphne quería obligar a Julián a admitir que ella era su novia aprovechando el cumpleaños número 80 del tutor de Julián, sin buscar primero el consentimiento. Pero no se esperaba que el tutor de Julián fuera tan implacable. Contesté casualmente algunas palabras. Por la noche, un número extraño llamó a mi teléfono. Antes de dejar esa ciudad, ya había bloqueado toda la información de contacto de Julián. En este momento, viendo el número de teléfono extraño en la pantalla del teléfono, tuve la intuición de que era una llamada de Julián. Así que no contesté. Tomé una lata de cerveza del refrigerador, me senté al lado y esperé en silencio a que la llamada se colgara automáticamente. Viví en el pueblo antiguo durante 3 meses. Justo cuando estaba empacando mis cosas y saliendo del pueblo antiguo para ir al siguiente destino, llegó Julián. En aquel momento, estaba comiendo fideos de arroz en la tienda de desayunos de enfrente mientras sostenía mi maleta. Cuando levanté la vista, vi a Julián con un traje, su espalda. En 3 meses de tiempo, no parecía ser algo difícil para él encontrar este lugar. Degluí apresuradamente una boca de fideos de arroz. En el momento en que Julián entró en la casa de enfrente,
Cargué mi maleta al mostrador y le pedí al dueño que me llevara a la estación de ferrocarril de alta velocidad. Había una camioneta de reparto estacionada fuera de la puerta de la tienda. Pagué 200 yuanes y la dueña de la casa me ayudó felizmente a cargar la maleta en la camioneta. Casi en el momento en que la camioneta arrancó, vi a Julián salir de la pensión de enfrente, con un rostro un poco pálido. El dueño de la pensión también era el propietario de la casa que había alquilado antes. La mirada de Julián se volvió hacia la camioneta. Retiré mi vista del espejo retrovisor y abrí mi teléfono para hablar con Mía. Fue entonces cuando supe que Julián ya se había separado de Dafne. De hecho, desde que Julián dijo las palabras, compañera de cama, esa noche, lo entendí. A lo largo de los años, cuando Julián estaba conmigo, no sabía si me gustaba o no. Pero para él, aún tenía muchos usos. Por ejemplo, podía ayudarlo con asuntos de negocios, y también podía calentar su cama en mi tiempo libre. Lo más importante es que, conmigo interponiéndome, ¿quién sospecharía de la relación entre él y Dafne? Incluso el tutor de Julián había sido mantenido al tanto durante tantos años, ¿no? Amé a un hombre así durante 6 años. Pero ahora estoy muy contenta de estar libre. La dueña de la casa que estaba conduciendo sonrió y me preguntó a dónde planeaba ir a continuación. En realidad, aún no lo había decidido. De todos modos, simplemente compraría un billete de ferrocarril de alta velocidad en el momento, viajaría mientras miraba a mi alrededor, me quedaría durante unos meses cuando encontrara un lugar adecuado, y luego continuaría con el siguiente viaje. Julián había cambiado por completo. Se volvió cada vez más resuelto y eficiente, y también más taciturno. Investigó personalmente el asunto entre Isabella y Nathaniel en aquel entonces. Solo entonces supo que cuando Isabella firmó el contrato con Nathaniel, aunque Nathaniel había insinuado que quería tener una relación con ella, el día de la firma, Isabella llamó en secreto a la esposa de Nathaniel. Así que Nathaniel no tuvo éxito. Pero en aquel entonces, Dafne había jurado claramente ante él que Isabella había dormido con Nathaniel, e incluso le mostró fotos de Isabella y Nathaniel entrando juntos en la misma habitación de hotel. ¿Qué sintió en aquel momento? Estaba lleno de enojo por haber sido traicionado. Y también un sentido de impotencia. Así que durante ese periodo, le dio la espalda a Isabella. Incluso en la cama, era muy áspero. Cada vez, no se detuvo hasta que la había exhausto. ¿Cuándo exactamente se dio cuenta de que realmente se había enamorado de Isabella? Julián no podía recordar muy bien. Quizás se había enamorado de ella hace mucho tiempo, pero simplemente se negó a enfrentarse a sus verdaderos sentimientos. Julián también comprendió gradualmente que sus sentimientos por Dafne eran simplemente la persistencia del amor no correspondido de su juventud. Quizás desde el momento en que Dafne se convirtió en la novia de su hermano, estaba destinado a que no hubiera posibilidad entre él y Dafne en esta vida. La que amaba en su corazón era Isabella. Solo era una lástima que lo hubiera dado cuenta demasiado tarde. En una habitación privada de cierto club, Julián no invitó a nadie más, simplemente llamó a Daniel. Pero ¿quién hubiera pensado que cuando estaban a mitad de la bebida, llegó Dafne? Aunque Julián se había separado de ella, ¿cómo podía Dafne estar dispuesta a aceptarlo? En aquel entonces, estaba con el hermano mayor de Julián simplemente porque sabía que en el futuro, él sería la persona a cargo de la empresa de la familia Julián. Ella, Dafne, o no se casaría en absoluto, y si se casaba, por supuesto, tenía que casarse con alguien sobresaliente. ¿Quién hubiera pensado que el hermano mayor de Julián tendría una vida tan corta? Pero por fortuna, había Julián como alternativa. La había esperado durante tantos años y lo había tentado durante tantos años. Ahora Julián quería separarse así de repente. ¿Cómo podía ser posible? ¿Qué haces aquí? Antes de que Dafne pudiera hablar, Julián la miró fríamente. Recuerdo haber sido muy claro contigo de que a partir de ahora no debemos tener nada que ver. Julián. Dafne era muy hábil jugando el papel de la débil e inocente. Lo miró con una expresión lastimera en su rostro. ¿Hice algo mal? No, no estás en Lorón. Soy yo. Mientras hablaba, Julián tomó el vaso de vino de la mesa y tomó un gran trago. Cerró los ojos. Realmente estaba ciego y perdía a Isabella. Dafne se sorprendió, y sus labios casi se mordieron hasta sangrar. Está bien, Julián. Has bebido demasiado. Al ver que el ambiente se endureció, Daniel rápidamente se acercó para calmar las aguas. Le dijo a Dafne, Dafne, es mejor que te vayas primero. Podemos hablar de esto en unos días. Dafne miró a Julián y se fue con reluciente concesión. Daniel suspiró y preguntó, ¿has tenido a personas buscándola durante tanto tiempo, y todavía no hay noticias de Isabella? Julián apoyó todo su cuerpo en el sofá, se limpió la cara con la mano, y su voz estaba llena de amargura interminable.
esta vez está decidida a esconderse. Isabella estaba amplemente enojada. Cuando su enojo se calme, regresará. Incluso si vuelve, ¿qué tiene que ver contigo? Daniel dijo irritado, ¿no fuiste tú quien la ofendió primero? ¿Qué estás pretendiendo siendo tan decadente aquí? Quiero ir a buscarla. Julián de repente se sentó recto y miró a Daniel sin parpadear. Desde que perdí a Isabella, entonces iré a buscarla yo mismo. 2 años después. En la calle bordeada de plátanos de Oriente en un país extranjero, James, de 4 años, estaba echando un calabozo y se negó a caminar. Insistía en que le comprara un pastel. No hay manera. Le pellizqué las cachetadas gordas. Tu padre dijo que si te compro más dulces, me descontará el salario. El chiquillo me miró con expresión lastimera y preguntó con voz de cría, ¿no podemos hacerlo en secreto? Pensando en el rostro glacial del padre del chiquillo, endurecí el corazón. No. Vamos a casa rápidamente. James estaba gemendo. Justo cuando estaba a punto de tomar su mano y continuar caminando, de repente me detuve en seco. ¿Julián? Me sorprendí y pensé que estaba viendo cosas. Porque se veía mucho más delgado, y su rostro tampoco se veía muy bien, como si no hubiera descansado bien durante mucho tiempo. Isabella, finalmente te he encontrado. Julián corrió hacia mí y me abrazó fuertemente. La fuerza era tan grande que casi no podía respirar. Todavía estaba murmurando, pensé que nunca te vería de nuevo en mi vida. Isabella, eres tan despiadada. ¿Por qué no me diste siquiera una oportunidad? ¿Quién eres? No abuses de mí, Isabella. James le dio una bofetada a Julián con sus 2 manos gordas. Suéltala rápidamente. Lo empujé con todas mis fuerzas. ¿Quién es él? La mirada de Julián cayó sobre James, y luego me miró. Isabella, ¿quién es él? Mi hijo. Lo miré y jalé a James para irme. Pero Julián me agarró la mano con fuerza como un loco. ¿Tienes un hijo con otro hombre? Gritó esta frase tan fuerte que casi me quedé sorda. Pero después de gritar, se dio cuenta de que James parecía tener al menos 4 o 5 años, y yo solo había estado fuera durante 2 años. ¿Cómo podía haber dado a luz a un niño tan grande? James, por supuesto, no era mi hijo biológico. Hace 1 año, cuando estaba viajando en el extranjero, por casualidad encontré al pequeño James perdido. Era un niño mestizo. Su padre tenía la misma nacionalidad que yo, y en cuanto a su madre, había muerto durante el parto. En aquel momento, el chiquillo estaba tan asustado que solo quería a mí y me agarraba fuerte sin soltarme. Más tarde, el padre de James usó algunas conexiones, y de alguna manera me convertí en la niñera de este chiquillo con un salario anual de 1 millón. El aire en el extranjero es agradable, y el entorno también es bueno. Lo más importante es que este trabajo tiene un salario alto y es bastante relajante. De todos modos, no hay nadie en China que extrañe más. Es bastante agradable quedarme aquí y cuidar al pequeño James. Isabella, te he estado buscando todo este tiempo. Julián me miró con los ojos enrojecidos. ¿Quieres volver conmigo? No. Fruncí el ceño y lo miré. ¿Por qué debería volver contigo? ¿Para seguir siendo tu compañera de cama? No soy tan barata. No. Julián dijo apresurado. Tuve mala lengua en aquel entonces. Te hice sentir triste. Isabella, esta vez cuando volvamos, nos casaremos. Me casaré contigo. ¿Estás bien? Estaba tan enojada que tosió 2 veces. Luego escuché a James parpadear y decir, si estás bien, come Liu Mei. Isabella, vuelve conmigo. Julián me importunó y no me dejó a mí ni a James irnos. Ya no tengo nada que ver con Daphne, y no la veré más en el futuro. Isabella, ¿puedes confiar en mí? ¿Qué estás haciendo? Un coche negro se detuvo, y el señor Lucas, padre de James, salió del coche y se acercó a nosotros. Es 5 años mayor que yo. Se dice que creció en el extranjero desde que era niño y tomó el control de los negocios familiares en sus 20 años, con un enfoque de mano dura. Lucas es guapo, elegante, calculador y profundo, lo que es completamente diferente de Julián. Papá. James inmediatamente corrió hacia él y le gritó a su padre, alguien está tratando de robarte a tu esposa. Yo, este niño travieso. ¿Quién eres? Julián miró a Lucas con un traje y de forma instintiva intentó acercarse y agarrar mi mano, pero me esquivé. La señorita Isabella es la maestra de mi hijo. Lucas habló chino con una pronunciación clara y estándar. Lo miró indiferentemente a Julián. Señor, si continúa importunando, no me por ser grosero. En cuanto Lucas terminó de hablar, 4 guardaespaldas con traje y lentes de sol detrás de él dieron 2 pasos hacia adelante al unísono. Julián frunció el ceño de repente.
Con los guardaespaldas bloqueándolo, no tuvo más remedio que ver cómo me subía al coche con Lucas y su hijo. Julián era como una tirita adhesiva. Tan pronto como salía, se pegaba a mí, repitiendo las mismas pocas palabras, pidiéndome que volviera a China con él y diciendo que se casaría conmigo y me daría una gran boda. Isabella, ¿puedes darme otra oportunidad? Fuera de la villa, Julián me bloqueó y intentó agarrar mi mano varias veces. Sentí un arrebato de enojo. ¿Es interesante, Julián? Lo miré con indiferencia. Han pasado 2 años, ¿y todavía estás obsesionado con cosas tan insignificantes? Estuve contigo durante 6 años. Si realmente querías casarte conmigo, lo habrías hecho hace mucho tiempo, en lugar de esperar hasta que me hayas herido demasiado para intentar reconciliarte. Julián me miró boquiabierto. Sus labios se movieron un par de veces, pero no pudo decir nada. De repente, una mano se posó sobre mi hombro. Lucas puso su brazo alrededor de mí y dio unos pasos al lado. Sus ojos se deslizaron casualmente sobre Julián y me preguntó, ¿necesitas llamar a la policía? Olvídalo. Dije, voy al supermercado. ¿Le gustaría acompañarme el señor Lucas? Con gusto. Después de decir esto, quitó su mano de mi hombro. Julián estaba enojado e intentó seguirnos, pero fue bloqueado por guardaespaldas que aparecieron de la nada. Y en una esquina que no podía ver, 2 guardaespaldas le dieron una paliza. Hay un gran supermercado cerca. Después de caminar durante unos minutos, me volví y agradecí a Lucas. No había expresión en su rostro. Eres la maestra de James. Simplemente no quiero que los asuntos personales de la señorita Isabella afecten tu trabajo. Tsk. Este tipo. Pero siempre ha sido así, frío y distante, y de vez en cuando despiadado. Estoy acostumbrada. Después de entrar al supermercado, tomé un carrito pequeño y no noté la mirada profunda con la que Lucas me miraba a la espalda detrás de mí. Después de ese día, no volví a ver a Julián. No sé si volvió a China. Pero tampoco me importa. Durante el día, después de que James vaya al jardín de infantes, comienzo a aprender un idioma extranjero en casa por mi cuenta. Por la noche, cuando el pequeño señor vuelve de la escuela, me ocupo de su alimentación, bebida y necesidades diarias. James fue maltratado por su anterior niñera, por lo que se resistía a las nuevas niñeras que su padre encontraba. Yo, por otro lado, soy de corazón blando y no puedo soportar ver llorar a un chiquillo tan adorable, así que acepté quedarme y cuidarlo. Pero el padre del chiquillo tiene conciencia y me paga muy bien. Por la noche, después de acostar a James, bajé a beber un poco de agua. Inesperadamente, vi a Lucas sentado en la sala de estar bebiendo. Me preguntó si quería una copa. Los vinos en casa son todos muy preciosos. Escuché decir a la doncella filipina que trabajaba aquí antes que el señor Lucas le gusta coleccionar vinos famosos, y cualquier botella de vino aquí tiene un precio mínimo de 1 millón. No pude resistirme a la tentación. Entonces, lo acepto con gratitud. Me serví una copa. El vino era de un color rojo claro, y tenía un dulce aroma a flores y frutas mezcladas cuando lo bebí. Pero después de unos segundos, el picor comenzó a extenderse en mi boca. Ese hombre que te importunó, Lucas agitó suavemente el líquido en su vaso de vino y me preguntó con un tono desinteresado, ¿es tu exnovio? No. Después de una pausa, dije, como máximo, puede considerarse un antiguo compañero sexual. Al ver una rara expresión de sorpresa en su rostro, no pude evitar decir, estuve con él durante 6 años y lo acompañé en sus momentos más difíciles. ¿Sabes cómo me describía? Al ver que Lucas no decía nada, simplemente terminé el vino en el vaso de un trago y me serví otra copa. Una compañera de cama. Sonreí, pero mis ojos se sentían un poco adoloridos. La persona que ha amado siempre en su corazón es la prometida de su hermano mayor. ¿No es ridículo? Una emoción que no podía entender en el rostro de Lucas. Este vino tiene un fuerte efecto secundario. Después de beber 2 copas, empecé a charlar sin parar y le conté un montón de cosas a Lucas. En cuanto a lo que dije, ni siquiera puedo recordarlo yo misma. El único recuerdo vago más tarde fue probablemente que Lucas suspiró y me llevó hasta el 2.º piso. Medio mes después, volví a China. Porque mi madre tuvo un accidente automovilístico, y mi medio hermano Ethan, que tiene la misma madre pero un padre diferente, desapareció sin dejar rastro. El hospital no podía ponerse en contacto con Ethan, así que tuvo que contactarme después de muchos giros. El accidente automovilístico de mi madre fue bastante serio. El doctor me dijo que si no podía despertar, había una alta probabilidad de que se convirtiera en vegetal más tarde. Básicamente pasé el primer día de vuelta a China en el hospital, subiendo y bajando varias veces. Finalmente,
descubrí la causa del accidente automovilístico de mi madre. Resultó que desde que me fui hace 2 años, mi madre ya no consentía a Ethan como solía hacerlo. Le dio a Ethan solo 100.000 yuanes de los 500.000 yuanes, y guardó el resto. Más tarde, Ethan se fue de casa y todavía no ha sido encontrado hasta ahora. Con su hija ausente y su hijo también ausente, el estado mental de mi madre se ha ido deteriorando día a día. Ese día, salió a comprar provisiones. Al cruzar la calle, estaba distraída y de alguna manera se metió en el flujo de tráfico. Al día siguiente de estar de vuelta en China, Julián apareció en el hospital. Ya no me estaba importunando como una tirita adhesiva. Parecía que había vuelto a ser el astuto y tranquilo gerente general Julián. Julián tampoco dijo mucho. Simplemente se quedó conmigo en la habitación del hospital todo el tiempo. Cuando era hora de comer, antes de que yo siquiera pidiera un pedido a domicilio, la secretaria de Julián ya había traído la comida. Vi la comida en la caja térmica, que eran todos los platos que solía gustarme. Suspiré y lo miré. Realmente no tienes que hacer esto, Julián. Ya no te culpo. Los ojos de Julián se iluminaron por un momento, y luego me escuchó decir: terminamos las cosas hace 2 años. Si sigues haciendo esto, me molestarás mucho. Isabella. Julián cerró los ojos. Cuando volvió a hablar, su voz estaba llena de amargura. ¿Es por ese chino con aspecto extranjero? ¿Te has enamorado de él? Lucas. Entonces recordé que esa noche bebí demasiado y le conté un montón de cosas. No sabía lo que dije. Más tarde, me llevó de vuelta a la habitación del segundo piso a descansar, y salió de viaje de negocios temprano al día siguiente. Hasta que volví a China, Lucas no había vuelto de su viaje de negocios. No tiene nada que ver con él. Solté un suspiro y miré a Julián seriamente. Incluso si no hubiera Lucas, todavía no habría posibilidad entre tú y yo. Julián, no volveré a un antiguo amor. Julián todavía se fue. Antes de irse, me dio una mirada profunda y no dijo nada. Pensé que me había expresado lo suficientemente claro. Siempre y cuando Julián tuviera algún sentido de vergüenza, no continuaría importunándome. He estado quedándome en el hospital cuidando a mi madre estos días. Mi madre no mostraba señales de despertar. El doctor me dijo que el tratamiento médico al respecto es más avanzado en el extranjero. Si fuera posible, podría intentar trasladar a mi madre al extranjero para que sea tratada. Prometí al doctor que considerar seria este asunto. Me quedé con mi madre en el hospital durante el día y vivía en un hotel cerca del hospital por la noche. Cuando estaba volviendo al hotel desde el hospital por la noche, vi a Julián de un vistazo, sosteniendo un enorme ramo de rosas rojas. Había muchas personas que entraban y salían alrededor, y bastantes de ellas estaban mirando hacia aquí. La razón probablemente era que el ramo de rosas rojas en las manos de Julián era realmente enorme. Isabella. Julián avanzó hacia mí con pasos largos. Estaba a punto de arrodillarse sobre una rodilla. Y las personas alrededor también se detuvieron y miraron en nuestra dirección. De repente, mamá. Una pequeña figura gorda corrió hacia mí a la velocidad de la luz y abrazó mi pierna con ambas manos de una vez. Mamá, mamá. Miré hacia abajo y me encontré con el adorable y coqueto rostro de James. El chiquillo incluso me hizo un guiño. Cuando miré hacia arriba de nuevo, Lucas estaba a solo unos metros de distancia y se acercaba a nosotros con gracia. Y Julián, sosteniendo un gran ramo de rosas en sus brazos, ya estaba congelado en el lugar. No sabía si arrodillarse o no. Justo en este momento, James también gritó en voz alta: «Tío, ¿quieres hacerle una propuesta a mi mamá?» Sentí que Julián estaba a punto de derrumbarse. Lucas también se acercó y puso cariñosamente su mano sobre mi hombro. Casi fui arrastrada al hotel por este padre e hijo, uno a mi izquierda y otro a mi derecha. Isabella. La voz de Julián, llena de desesperación, sonó detrás de mí: ¿realmente nunca me perdonarás? No me volví sino que aumenté el paso. Esta era mi respuesta a Julián. Entre nosotros, en la noche en que Daphne lo llamó borracha, ya había terminado completamente. Mi madre finalmente despertó. Quedé en China y la cuidé durante 3 meses. James también se quedó. Su padre, no sé cuánto dinero gastó, trasladó temporalmente al chiquillo a un jardín de infantes cerca de la casa de mi madre. Siempre pienso que Lucas es un poco complicado. Es un hombre de 35 años, y tiene un aire de certeza en todo lo que hace. Tengo la vaga sensación de que tiene algo de afecto por mí. Sin embargo, dado que Lucas nunca lo ha dicho explícitamente, yo también hago la vista gorda. En este momento, para mí, los sentimientos son algo dispensable.
Fue mi madre quien me preguntó indirectamente varias veces cuál era realmente la relación entre el señor Lucas y yo. Cada vez simplemente lo deslice con vaguedades. A finales de año, estaba planeando enviar a James de vuelta a pasar el año nuevo chino con su padre. Inesperadamente, llegó Lucas. Llegó en medio de la noche y me llamó. Para no despertar a mi madre y a James, caminé con sigilo para abrir la puerta. Pero inesperadamente, apenas abrí la puerta, fui abrazada en un abrazo un tanto frío. Lucas me abrazó durante unos segundos antes de soltarme lentamente. «Feliz cumpleaños». Sacó una caja de su bolsillo. Me di cuenta con retraso de que ya eran más de las 12 de la mañana y de que hoy realmente era mi cumpleaños. Isabella, si la primera persona que te desea un feliz cumpleaños también te confiesa, ¿cuáles son las probabilidades de éxito? Me sentí un poco entre risas y lágrimas. Quizás represente el 1%. En cuanto al 99% restante, depende de tu actuación. Mi relación de 6 años con Julián ya ha terminado completamente. Después de 2 años de reflexión, creo que tengo el coraje de comenzar una nueva relación. No importa si no hay resultado, porque todavía tengo dinero. Los sentimientos son solo algo para darle sazón a una vida aburrida cuando estoy de mal humor. Así que puedo estar en una relación, pero ya no daré todo mi corazón. Como máximo, daré el 50%. Está bien. Lucas sonrió y entró en la sala de estar conmigo. Me miró feliz y dijo, voy a actuar bien.